Elon Musk ha escuchado las súplicas de querer descansar y disfrutar de la vida, y está a punto de hacer realidad el sueño de muchos. El pasado 10 de octubre presentó uno de los inventos más avanzados en la historia de la humanidad, un robot diseñado para asumir tareas que nosotros preferiríamos evitar. Pero aquí viene la gran incógnita: después de ser sustituidos, ¿de qué vamos a vivir? Ya no competimos con otras personas ni otros países. Ahora competimos con máquinas que no necesitan un café para comenzar el día, que no piden vacaciones y no necesitan descanso. Mientras tú estés viendo este video, en un futuro un robot estará trabajando en una oficina o en una fábrica. Estará realizando el trabajo por ti, más barato que tú, más rápido que tú, y lo mejor de todo, sin quejarse todo el día y ni siquiera pedirá un aumento. ¿Por qué, si los robots son tan eficientes y baratos, por qué ya no tenemos un paraíso sin trabajo para todos? Ah, espera, tal vez este paraíso no está pensado para todos. Solo alrededor del 1% de la población mundial es considerada realmente rica, es decir, personas con un patrimonio neto elevado que pueden gastar con facilidad en bienes de lujo o tecnologías avanzadas como Optimus. Estas personas probablemente no verían un obstáculo en pagar $30,000 por un robot. En países desarrollados como Estados Unidos o en Europa, donde los ingresos medios son más altos, una proporción mayor de personas podría permitirse adquirir Optimus. Pero ¿qué pasará con el resto del mundo? En aquellos países donde el salario mínimo no llega ni a los $500 al mes, o incluso menos de $100, como en países africanos. Pues lo más probable es que la incapacidad de adquirir estos robots avanzados como el Tesla Optimus agravará aún más la brecha entre ricos y pobres, con riesgo incluso de desaparecer la clase media. Elon Musk anunció por primera vez el desarrollo del robot humanoide Optimus, también conocido como Tesla Bot, en el evento AI Day de Tesla el 19 de agosto de 2021. Durante esta presentación, Musk explicó que el robot sería diseñado para realizar tareas peligrosas, repetitivas o aburridas para los humanos, con la intención de mejorar la calidad de vida y reducir la carga de trabajos físicamente exigentes. Elon Musk, ¿tenemos problemas? Imagínate que un día llegas a tu casa después de un largo día de trabajo y en lugar de enfrentarte a los quehaceres cotidianos, un robot está allí que todo lo hace por ti. Luego, mientras tú te quites los zapatos, él está preparando tu cena favorita. Ni siquiera te tienes que preocupar por cortar el césped ni darle un paseo a tu perro, porque el robot ya lo ha hecho por ti. No es ciencia ficción. Es el futuro que Elon Musk está construyendo con su robot Optimus. ¿Qué sectores serán los más afectados? Las estimaciones sugieren que para el 2030 las tecnologías de automatización, incluido Optimus, podrían desplazar aproximadamente hasta 800 millones de empleos a nivel mundial, siendo los sectores de manufactura, almacenamiento, logística, trabajos domésticos, agricultura, servicio de atención al cliente, vigilancia, mantenimiento y reparación. Se espera que el robot de Tesla, que estará disponible ampliamente para 2026, acelere este cambio a medida que las empresas adopten alternativas más rentables a la mano de obra humana. ¿Qué políticas y leyes implementarán los gobiernos para ayudar a las personas que se queden en desempleo total? Aquí es donde entra la renta básica universal. Elon Musk mencionó la renta básica universal durante una charla en el evento Summit on the Future of Work en 2016. En ese momento expresó su preocupación sobre el impacto de la automatización en el empleo, y una posible solución sería que todos los robots que realicen jornadas laborales completas deben pagar un impuesto de seguridad social e IVA a los humanos. Otros economistas no están de acuerdo con estas ideas, argumentando que imponer impuestos a los robots no es la respuesta, ya que las grandes corporaciones encontrarán formas de eludir estas regulaciones, y al final solo las pequeñas y medianas empresas enfrentarán las consecuencias, lo que podría poner en riesgo su viabilidad.
Básicamente este es un derecho que cualquier ciudadano podrá acceder por el simple hecho de ser un ser humano. Así que a este derecho se podrá acceder sin requisito alguno. Esto será como una especie de regalo robótico y una compensación por todas aquellas pérdidas de trabajo. Dado a que las empresas que utilicen este tipo de tecnología robótica e inteligencia obtendrán una suma de beneficios y dinero. Al final del día será como repartirse un pedacito de pastel del que los robots están horneando. Es como si te dijeran: oye humano, gracias por dejarme reemplazarte y toma este cheque mensual para que no te olvides de nosotros. ¿Y cómo nos van a pagar la renta básica universal a millones de personas de manera segura y ágil? Bienvenidos al mundo de las criptomonedas. La relación de las criptomonedas con las 4 revoluciones industriales. Pero este es un tema que abordaremos en otro video. Podría suceder que los robots impulsados por su inteligencia superior determinen que la humanidad ha dejado de ser esencial para el futuro del planeta. Desde una perspectiva puramente algorítmica basados en datos y un profundo aprendizaje automático, estos podrían argumentar: la humanidad ha demostrado ser una especie ineficiente. En sus cálculos, los robots ven un planeta herido, donde la biodiversidad se reduce cada año y los recursos naturales se agotan a un ritmo alarmante. ¿Por qué continuar invirtiendo en una especie que, a lo largo de su historia, ha demostrado ser incapaz de coexistir en armonía con su entorno?, se preguntarían. Después de todo, su diseño les permite optimizar el uso de recursos, gestionar la producción de alimentos y energía de manera eficiente y mantener el equilibrio ecológico sin la carga que representa la naturaleza humana. Así que puede ser posible, pero también puede haber otro camino donde verán el valor en nuestras imperfecciones y en la diversidad emocional que aportamos al planeta. Esto solo el tiempo lo dirá. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar esta realidad? ¿Debemos seguir invirtiendo en nuestro desarrollo humano o tecnológico? Aunque la robótica y la automatización parecen los malos de la película, muchos expertos coinciden en que estas tecnologías también tienen el poder de generar nuevos roles que anteriormente no existían. Aunque los robots prometen crear un montón de nuevos trabajos, hay una preocupación que no podemos ignorar: la deshumanización del trabajo. Cuando las máquinas empiezan a encargarse de tareas que antes eran puramente humanas, el trabajo podría perder elementos clave como la creatividad, la empatía y la interacción social. ¿Podríamos los humanos acabar siendo esclavos de nuestras propias creaciones? La idea de trabajar para los robots parece absurda, ¿verdad? Pero piensa en esto: hoy ya dependemos de algoritmos que nos dicen qué comprar, qué ver y cómo vivir. ¿Cuánto falta para que esos mismos algoritmos decidan por nosotros en el ámbito laboral? Este no es un futuro lejano. Empresas como Amazon y Tesla ya dependen de robots para operar. Y si seguimos este camino, la era del trabajo humano como lo conocemos podría estar en sus últimos capítulos. ¿Cuáles son las posibles oportunidades de empleo para los humanos según Musk? 1. Según Musk, los humanos deberían enfocarse en trabajos que requieren creatividad, empatía y habilidades interpersonales. 2. A medida que la automatización se expanda, habrá una demanda creciente de trabajadores para mantener, programar y supervisar robots. 3. Se espera que la demanda en el sector de servicios, especialmente en roles que requieren interacción humana, como el cuidado de ancianos, educación y atención médica, aumente. 4. Se estima que 97 millones de nuevos empleos podrían surgir en sectores emergentes, impulsados por la tecnología y la automatización. Esto incluye áreas como la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la energía renovable. Los trabajadores necesitarán adquirir nuevas habilidades para adaptarse a los cambios en el mercado laboral. 6. Musk ha imaginado un futuro donde los humanos y los robots trabajen juntos en una variedad de tareas. Pero en este nuevo mundo, ¿quién es responsable cuando una máquina toma una decisión mortal? En los últimos años, el uso de robots en el ámbito militar ha avanzado de manera sorprendente y estamos entrando en una nueva era de las guerras tecnológicas.
Se estima que en las próximas décadas podríamos ver robots capaces de tomar decisiones complejas por sí mismos, en tiempo real. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasa si los robots deciden quién vive y quién muere sin intervención humana? Algunos especialistas ya están trabajando en lo que llaman directrices éticas, para que las máquinas sigan ciertas reglas en situaciones de combate. ¿Cómo funcionaría esto? La idea es que los robots militares estén programados para tomar decisiones siguiendo principios éticos que eviten, por ejemplo, atacar a civiles o actuar de manera desproporcionada en combate. ¿Qué pasa si el robot se enfrenta a un dilema moral que los humanos resuelven con intuición? Un robot no siente ni comprende las emociones humanas. Un robot no puede distinguir el miedo o la desesperación en el rostro de un civil, ni tener compasión por un enemigo herido. ¿Qué sucede si esa máquina decide que es estratégicamente correcto lanzar una bomba atómica? Sin empatía para evaluar las consecuencias morales, lo único que tendría en cuenta sería la eficacia militar. No se detendría a pensar en las vidas inocentes que se perderían, en la destrucción total que provocaría o en las consecuencias para generaciones enteras. Y lo peor es que, al carecer de empatía, tampoco experimentaría remordimiento o dudas. Para la máquina sería simplemente una decisión más entre unos y ceros. Es por eso que la idea de que las máquinas controlen armas de destrucción masiva, como la bomba atómica, aterra a muchos, porque aunque los humanos que las han creado han demostrado ser imperfectos y capaces de cometer errores, al menos tienen la capacidad de sentir. En situaciones como estas, la empatía humana, el entendimiento de que cada vida tiene valor, es lo que muchas veces nos ha detenido de caer en la destrucción total. En conclusión, el futuro de los robots es emocionante, pero también inquietante, con múltiples preguntas éticas y confusas que la nueva generación debe afrontar.